misericordia del Señor. Dios me le bendiga mucho. Un fuerte abrazo a todos. Dios me le bendiga de corazón. Un abrazo. Tu hermano en Cristo Josué Ceballo, por la misericordia del Señor, aquí estamos contentos, muy contentos por esta oportunidad que el Señor nos concede de reunirnos otra vez para debatir, otra vez para aprender, otra vez para estar juntos acá en la presencia del Señor, por su misericordia y por su favor. Y siempre nos encomendamos a Él para que nos conceda un programa que sea bueno, que sea de edificación, un programa que sea verdad de provecho. Ese es nuestro deseo. Reciba un fuerte saludo desde acá, desde la ciudad de Orlando, Florida. Y gracias le damos al Señor porque Él ha sido muy bueno con cada uno de nosotros. Al menos conmigo, Él ha sido buenísimo. Así que yo espero que usted también pueda decir lo mismo. Entonces, ¿cuál es el programa? ¿Cuál es el debate? ¿Cuál es la pregunta que tenemos en el día de hoy? Preste atención. La pregunta que tenemos es la siguiente. Una pregunta corta, una pregunta sencilla, aunque yo creo que va a estar difícil. Así que prepárese. ¿Cuál es la pregunta que tenemos? Es la siguiente. La pregunta es si usted cree que puede ser de Dios que una iglesia se divida. Esa es la pregunta. Así que ahora mismo usted tiene un minuto para pensar, para, qué sé yo, meditar en esto. Puede ser de Dios, que puede ser que venga de Dios, puede ser que sea voluntad de Dios que una iglesia se divida. Esa es la pregunta que tenemos en el día de hoy. Usted me deja saber su punto de vista. Así que anímese, anímese en este momento. Recuerde, a pesar de la distancia, usted puede comunicarse con nosotros a través del 1-809-848-7701. Así que ya usted sabe, participe en el día de hoy, déjeme saber su punto de vista. Somos creyentes, somos cristianos. La pregunta es, cuando una iglesia se divide, ¿usted ha visto en algún momento que una iglesia se ha dividido? Un grupo se va con el hermano fulano, otro grupo se queda con el pastor, otro grupo se va con otra persona. ¿Usted cree que eso es de Dios o pudiera ser de Dios que eso ocurra? Así que medite y déjeme saber su punto de vista. 809-848-7701. No deje su llamada. Usted puede llamarme. Usted también puede enviar una nota de voz. Yo lo que le pido es que por favor no lo deje de último, porque ya hacia el final del programa se me complica un poco estar sacando todas las llamadas. Así que anímese usted, déjeme saber su punto de vista. 1-809-848-7701. Esa es la pregunta, eso es lo que estamos nosotros haciendo en este momento. Usted me deja saber su opinión. 809-848-7701. Estamos acá en la hora feliz, listo para recibir tus opiniones, para recibir tus puntos de vista. Puede ser, es correcto, usted cree que puede venir de Dios que una iglesia se divida. No se apresure a decir algo sin usted primero pensarlo, sin usted primero analizarlo, sin usted ver o considerar lo que ha ocurrido en la historia, lo que ha pasado en su congregación, cuáles son los orígenes, etcétera, etcétera. Analícelo y después usted me deja saber. 1-809-848-7701. Ese es el número de comunicación que usted puede utilizar para dejarnos saber lo que piensa al respecto. 809-848-7701. Ya comienzo a recibir tus opiniones. Anímate. Buenas tardes. Josué, dice la Biblia que una llave no puede dar dos tipos de agua, ni salada ni dulce, que tiene que ser una sola. Entonces el Señor vino, fue a buscar una unión, que el Señor vino a una sola cosa, a salvar a los que se había perdido. Yo estoy de acuerdo con eso, sierva, pero que hayan dos o tres iglesias. 809-848-7701. Anímese, quiero saber su punto de vista. Buenas tardes. Buenas tardes, mi nombre es Leoncio de Jesús Félix Quesada, hablo de Quita Coraza de Barahona. Bienvenido, varón. No creo que a Dios quiera que las iglesias se dividan. Nunca Dios va a estar de acuerdo de que las iglesias se dividan. Si todas las iglesias de Jesucristo son una. Esas son preguntas que no se deben hacer. Porque si una persona tiene conocimiento de Dios, de la iglesia de Dios, creo que esa pregunta no deben hacerse. Escúcheme y que Dios le bendiga. Dios me le bendiga mucho, varón, y no hay nada que excusar. Yo entiendo perfectamente lo que usted me está diciendo. Yo lo que le pido es que usted se quede tranquilito ahí, no apague el radio, déjelo tranquilito y escúcheme hasta el final. Dios viene a buscar una sola iglesia, es verdad, una sola iglesia. Pero ¿cuánta iglesia hay en el pueblo suyo? Dígame la verdad. ¿Y todos tienen el mismo nombre? ¿Ah?
Es una sola iglesia, pero ¿cuántas iglesias hay en la República Dominicana? ¿Cuántas iglesias hay aquí en la ciudad de Orlando? Son todas las iglesias del mismo nombre, son todas las iglesias. Entonces, ¿por qué hay iglesias de un tipo y de otro? Yo creo que esa pregunta hay que hacerla en algún momento determinado. 809-848-7701. Quiero saber lo que usted opina en este momento. Me interesa saber su opinión. 809-848-7701. En la hora feliz nosotros estamos cuestionando y usted me deja saber su opinión. Ya aparece en este momento, están comenzando a llegar tus opiniones. No se lo diga a nadie. Yo tenía el teléfono en modo avión. Hora feliz, buenas tardes, anímese en el día de hoy. Quiero saber su punto de vista. Buenas tardes. Buenas tardes, buenas tardes. Hola. Dios le bendiga. Amén. Para mí, no debe dividirse la iglesia. Para mí, esa es mi opinión, no debe dividirse. Y Dios me le bendiga mucho, hermana. Gracias por estar en nuestra sintonía. Gracias por permitirnos saber lo que piensa al respecto. Usted que dice, anímese en el día de hoy. Buenas tardes. Dios le bendiga, pastor. Buenas tardes. Le habla Arsenio María desde Boca Chica, La Caleta, Campo Lindo, República Dominicana. No creo que eso venga de Dios, porque Dios nos llamó a estar unidos, unánime, en un mismo sentir, todo. Y no creo que venga de Dios eso. Dios me le bendiga mucho. ¿Alguna vez usted ha tratado de organizar un evento invitando a todas las iglesias del pueblo? Déjenme no seguir insistiendo. 809-848-7701. En el día de hoy nosotros estamos cuestionando y usted me deja saber lo que piensa al respecto. Déjeme ver por acá. En el día de hoy dice este oyente que no es voluntad de Dios que una iglesia se divida, que eso no es de Dios. Y si yo le menciono muchísimas iglesias que hoy, pero son el resultado de una división. A lo mejor la iglesia que usted menos imagina. Hora feliz, buenas tardes. Hello. Dios le bendiga, varón, Dios le bendiga. Dios me, Dios te lo bendiga. Dios me le bendiga más. República Dominicana le hablo. No debe dividirse, esparcirse sí, pero dividir no debe dividirse. Según cómo sea la división, si están de acuerdo, ok, mira, tú vas con una parte, pero hay divisiones que son muy problemáticas. Entonces usted entiende que esparcirse sí, pero dividirse no. No, claro, sí, esparcirse sí, claro. Debe salir personas de esa misma congregación, debe salir a llevar el mensaje a levantar otra iglesia, ahí sí. ¿Me entiendes? Pero hay dimensiones que son problemáticas. ¿Y por qué entonces hay tanta iglesia? Dígame. ¿Y por qué hay tanta iglesia evangélica? Usted sabe. Bueno, por eso mismo, porque están divididos, pero hay algunas que están divididos de acuerdo, y salen misioneros de una iglesia para otra, porque por ejemplo, usted pertenecía a Manaín aquí y está pastoreando allá en Miami, Soy un inmigrante, como un forastero. Exactamente, sí, exactamente. Entonces usted está pastoreando allá, pero usted estuvo de acuerdo con los demás ministerios, ¿me entiende? Del ministerio de la batalla de la fe, estuvo de acuerdo y se fue para allá a pastorear, y eso está muy bien. Un inmigrante. Dios me le bendiga mucho, varón. Gracias por estar en nuestra sintonía. Gracias de todo corazón. Solamente le hago una sola precisión. No es en Miami, es en Orlando. 809-848-7701. Miami es como Santo Domingo. Orlando es como Santiago. Entonces yo estoy en Orlando. 809-848-7701. Buenas tardes. Hello. buenas tardes. Dios me le bendiga mucho. Usted puede, por favor, bajar el volumen de su radio. Sí, Se lo voy a agradecer, por favor, para que nos entendamos bien. sí, Deme su opinión. Dios le bendiga. Que no debe dividirse, la iglesia debe expandirse, buscar iglesia para poner el campo blanco, pero no dividirse. La pregunta es, ¿usted ha visto la cantidad de iglesias evangélicas que hay? Iglesia de la Santidad, Iglesia de la Más Santidad, Iglesia del Camino Angosto, Iglesia de la Senda Antigua. ¿De dónde usted cree que salieron esa iglesia? No, pero de la iglesia, bueno, de toda la iglesia, o sea, le pusieron a cada iglesia un nombre, pero no debe dividirse, no debe dividirse.
Dios me le bendiga mucho, hermana. Gracias por estar en nuestra sintonía. Yo creo que el programa de hoy está demasiado difícil. Esta es la hora feliz, 809-848-7701. Está bien, no vamos a pelear ya, no se preocupe, no peleemos. Amémonos, como el coro que dice, amémonos de corazón. Yo voy a grabar. Hora feliz, buenas tardes. Buenas tardes, José Ceballos. Pero espérate un momentico, no voy a grabar canciones, sino poemas y cosas de esas. Bienvenido, varón. Dios me le bendiga más. José Ceballos, yo creo que la división es fruto del enemigo, pero en la iglesia a veces hay unos comportamientos, gracias a Dios eso no me ha sucedido en ninguna iglesia que yo he congregado. Yo nunca he dejado la iglesia por ninguna situación de eso. Pero hay alguna iglesia que, según la Biblia, dice la Biblia, no son todos los que dice el Señor entrará en el reino de los cielos. Hay personas que ponen una iglesia, un templo, no es por hacer la obra de Dios, sino por avaricia, por amor al dinero, que buscan dinero, no es para pastorear la grey de Dios. Entonces, cuando una persona empieza a congregar en esa iglesia y se le abre los ojos, el Señor le está dando visión que la iglesia está en mal camino. Obligatoriamente, si los líderes de esa congregación o mayormente el pastor que dice que son pastores y que no está caminando en los caminos de Dios, el que le pertenece al Señor, si esa iglesia, esos miembros pertenecen al Señor, el Señor lo va a sacar de ahí. Y lamentablemente, para sacarlo de ahí, si esa persona tiene visión, el Señor lo puede enviarlo en otra casa para... O sea, dímelo para yo entenderlo, porque ya tú me estás dando mucha vuelta y no te estoy entendiendo. Tú me dices que sí, que es posible que sea voluntad de Dios. Sí, posiblemente puede ser la voluntad de Dios. O sea, tú comenzaste diciendo que no, tú comenzaste diciendo que no y ahora al final me estás diciendo que sí, que es posible que sea voluntad de Dios. Josué Ceballos, escucha. Besaleel tiene que ponerle. Josué Besaleel. Dime. En la iglesia, son frutos del enemigo, son frutos del enemigo cuando la iglesia se divide. Claro que sí, son frutos del enemigo. Si es del enemigo, entonces pero, no puede ser voluntad de Dios. Sí. Mira, te voy a decir por qué. Si los pastores por avaricia están haciendo cosas desagradables, ¿de dónde viene la avaricia? ¿Qué fruto es? ¿Es fruto del diablo? Dios bendiga, no. Déjalo así. Dios te bendiga mucho. Gracias por estar en nuestra sintonía. Gracias por dejarnos saber lo que piensas. Saludos para Lorenzo Espinal Rivera, Wilmen Hernández, Dominga Trinidad. Dios bendiga a Osías Valdés también. 809-848-7701. Estamos cuestionando a nuestros oyentes, haciendo una pregunta sencilla, una pregunta corta, sencilla, aunque la respuesta puede que no sea sencilla. ¿Usted cree que puede ser de Dios que una iglesia se divida? Buenas tardes, hora feliz. Buenas tardes, José Ceballos. Bésale. Mi nombre es Ángela desde Valladolid. Adelante. Yo creo que todo lo que pasa es porque Dios los permite. Ni siquiera una hoja seca cae de un árbol sin que Dios ponga su consentimiento. ¿Dónde dice eso en la Biblia? ¿Dónde dice eso en la Biblia? Sí, yo creo, no te sé decir dónde, pero creo que todo sucede por consentimiento de Dios. Ok. Tú has escuchado una parte donde dice Jesús, Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas. ¿Cuántas veces quise yo? ¿Tú te sabes ese versículo? Lo he escuchado, sí, no me lo sé. Pero ¿tú sabes cómo termina ese versículo? No. Que dice, ¿cuántas veces quise yo juntarte como la gallina sus polluelos? Mas tú no quisiste. Es cierto. Dame tu opinión entonces. Pues bien, sé de una iglesia que unas 25 personas se marcharon.
y entre esas personas crearon 5 iglesias diferentes Mira qué bien. y ahora son igual o más grandes de la iglesia donde estaban. Mira Y qué bien. todas han crecido, la que ellos estaban y las de ellos también. Entonces, Dios lo permitió. O sea, tú entiendes que una iglesia se dividió en 5 y crecieron. Entonces tú entiendes que eso Exacto. porque fue voluntad de Dios. Dios lo permite. Todo lo que pasa es porque Dios los permite. Dios bendiga mucho, hermana. Gracias por estar en nuestra sintonía, compartiendo desde Valladolid, 809-848-7701. Yo le dije que esta pregunta era sencilla, pero que la respuesta no dábamos garantía. ¿Usted qué piensa? ¿Usted qué analiza? No sé, déjeme saber lo que le parece una división de una iglesia. ¿Usted cree que eso puede ser de Dios? Eleazar Confecciones dice que no, que él entiende que no. Dice por acá Denis también que eso de división no viene de Dios. A Dios le gusta la unidad. Miguel Ángel Fernández, no creo que Dios quiera que una iglesia se divida. Dice por acá Aritzaida Sánchez me escribe diciendo, si la iglesia es de parte de Dios, él nunca la va a dividir. Pero si por ahí no está Dios, entonces sí se divide. Déjeme ver por acá. Este oyente dice, donde hay división, yo creo que ahí no habita la presencia de Dios. Esa es mi opinión. Nicolás dice que el tema es súper complejo, pero tengamos en cuenta la soberanía de Dios. Él dividió el reino de Israel. Interesante. Dice que hay momentos donde sí, dice este oyente, hay momentos donde sí y hay momentos donde no. Cuando la gente está estancada, no avanza ni da fruto, ahí es voluntad de Dios. Gracias por estar con nosotros. Anímese. Buenas tardes. Buenas tardes, José Valle. Hola. Hola, Rey de la Romana. Eso es imposible. Dios no divide reino. Claro que no. Su reino es su reino. Y Dios no puede dividir. Porque Dios no. Pues Dios es mitad y mitad. ¿Y dónde, en qué cerebro cabe eso? De que Dios es mitad y mitad. Yo no sé en qué será. La mitad más o menos. Esa pregunta. No, pero eso es una cosa que, bueno, Satanás te la metió en el corazón a la gente que Dios es como un muñeco, un relajo, pero veremos qué le pasará a eso y sin conciso, caramba, que están haciendo este tipo de cosas. Esa risa yo la voy a grabar. Suena mejor que la mía. Hora feliz, buenas tardes. Pero el único que divide es Satanás, porque Dios nos manda a estar en unidad y amarnos los unos a los otros con amor fraternal. Dios me le bendiga mucho. Gracias por estar en nuestra sintonía. Nosotros aquí en La Hora Feliz estamos haciendo una pregunta y usted participa. Usted se inquieta cuando usted escucha la pregunta y entonces usted me llama y me deja saber lo que piensa. La pregunta es si usted cree que puede ser voluntad de Dios que una iglesia se divida. Carlos Daniel Contreras me escribe por el Facebook y dice que un reino dividido no puede prevalecer. Por otro lado, dice Dominga, donde está Dios nunca habrá división, dice Dominga. Lorenzo dice que Dios une y que Dios nunca divide. Buenas tardes. Esta es La Hora Feliz, 809-848-7701. Dios le bendiga, hermano Josué. Amén. Yo pienso que la división no viene de Dios, porque un reino para permanecer no puede estar dividido, según Siga, varón, no se preocupe. la Biblia. Yo creo que la división viene de parte del enemigo. Así es que esa es mi contestación. Dios le bendiga más. Dios me le bendiga mucho, gracias. Jeremías de la Cruz dice que un reino dividido no permanece nunca. Buenas tardes. Saludos, buenas. Deme, varón. La división de una iglesia nunca puede venir de Dios. O sea, no es la voluntad de Dios que los creyentes nos dividamos. Siga, varón, quiero escucharle. ¿Por qué? La misma Biblia dice que una casa dividida. Espérese un momentico, varón. Dividida no permanece, no prevalece. ¿Por qué se divide una iglesia? Lucha de intereses, falta de sometimiento a la voluntad de Dios,
falta de inteligencia emocional, Mm. falta de madurez espiritual. Cuando una iglesia se divide porque surgen situaciones, Varón, pero no lo quieren dejar terminar de hablar. Acelere. surgen heridas que por no hacer un abordaje Varón, no lo quieren dejar terminar. de manera sabia, de manera equilibrada, de manera sana, No, varón, esto está difícil. de manera Va a estar complicado la cosa. constructiva, de manera... No, vamos a terminar. Varón, no se lo diga a nadie, varón. Yo tengo otra gente en la línea. Llámeme en 5 minutos. Gracias por estar con nosotros. constructoria, Siga. se ahondan las heridas Varón, pero yo acabo de decirle que no siga llamando, que espere 5 minutos. y se crea un ambiente atmosférico que ya esos hermanos no pueden caber en el mismo techo, Siga. lo cual es inaceptable. Los creyentes debemos aprender a dirimir nuestros conceptos, nuestros conflictos como cristianos, Ujú. con amor, con sinceridad, con equilibrio, con paciencia, con comprensión, porque la división no es de Dios, no es la voluntad de Dios. La voluntad de Dios es la multiplicación, la voluntad de Dios es el crecimiento, la voluntad de Dios es la unidad, la voluntad de Dios Siga, varón. es la fortaleza, es la comprensión, es la comunicación asertiva. De manera que si algo o alguien nos divide, no viene de Dios. Cristo dijo que sean uno como tú y yo somos uno. Dios te bendiga. Dios me le bendiga, varón. Gracias por estar con nosotros. Muy interesante. Quería escucharle por completo y gracias por ¿verdad? Explicar de esa manera. Lo único es que si hubiéramos seguido toditos juntos, a lo mejor usted y yo fuéramos sacerdotes católicos, ¿verdad? Porque imagínense. 809-848-7701. Todos fuéramos de la iglesia católica. Déjame ver, Manolo dice, creo que Dios pide que estemos unidos. Rafael Díaz entiende que la división no puede ser voluntad de Dios. Raiza Vargas dice que no es voluntad de Dios que se divida porque un reino dividido no prospera y el cuerpo de Cristo tiene que vivir en unidad, no en divisiones. Y cuando esto sucede, la palabra de Dios dice que el devorador es que entra y destruye la casa. Gracias por estar en nuestra sintonía. Gracias por dejarnos saber lo que opina al respecto. Buenas tardes. Buenas tardes, José. Dios bendiga, varón. Buenas tardes. Dios te bendiga. Amén. Te habla Jorge Ponde de la Romana. Dígame. Oye. Dígame, varón. Oye, José, eso es insólito. Ajá. Que Dios esté de acuerdo que una iglesia se divida. Insólito. El enemigo, Satanás. Pero póngase a pensar la cantidad de iglesias que hay. ¿Cómo usted cree que ya salieron? No le conviene que una iglesia se divida. Pero cuando un reino está dividido, él entra fácil. Y eso es bíblico. Varón, pero entonces. Una persona está dividida, pero óyeme. Siga. Cuando la iglesia se divide, oh, varón. Siga, varón. Tiene puerta abierta para entrar. Una iglesia frágil, una iglesia que... Dios me le bendiga, varón. Gracias por estar con nosotros, pero entre usted y otro oyente, no sé qué voy a hacer. Giovanni dice, Dios puede multiplicar su pueblo con el trabajo unido, de todos los miembros. Abrir una nueva obra, pero con el apoyo de la iglesia madre. El único propósito es el crecimiento del evangelio. Gracias por estar en nuestra sintonía. Pero entonces, ¿por qué hay tantas iglesias? Si usted entiende que no ha sido voluntad de Dios. Entonces, ¿por qué usted cree que hay iglesia de Dios, asamblea de Dios,
Iglesia de Dios de la Profecía, Iglesia Hermanos Unidos en Cristo, Iglesia Defensores a Fe, Asamblea Cristiana y Misionera, AJIMAC. Un saludo a todos mis hermanos de la AJIMAC. Entonces aparece por allá la otra iglesia de Creciendo en Gracia y la otra iglesia que se llama Comenzando de Nuevo y hay otra iglesia. Entonces, ¿de dónde usted cree que salieron toda esa iglesia? ¿Usted cree que esa iglesia salieron de Roma? ¿Usted cree que esa iglesia salieron de que se reunieron los líderes de la iglesia evangélica y decidieron, vamos a comenzar a abrir varias iglesias? 809-848-7701 dice Jesús Bello, dice, primeramente Dios busca que todos seamos de un mismo sentir, que nos amemos unos a otros, y ese tema sugiere que Dios busca división en su santa iglesia, que es el cuerpo de Cristo. Por lo tanto, no estoy de acuerdo. Jesús, déjame hacerte una aclaración. Yo no estoy sugiriendo nada. Yo estoy preguntando si usted cree que una división de una iglesia puede ser parte de Dios. ¿Está mal que yo pregunte eso? Nos pregunta para saber si es verdad. 809-848-7701. Saludo para Evelyn Castellanos Peña. En nuestra sintonía, Mabel Serrano, un abrazo. Dios me le bendiga mucho. Nancy dice que la división espiritual no es de Dios, pero la división física hace crecer el reino y lo vemos cuando la iglesia primitiva entró en persecución. Todos fueron divididos y el reino fue predicado en diferentes lugares. Nancy dice que sí y que no, que la espiritual es mala, pero que la física puede ser buena. Gracias, Nancy, por estar con nosotros. Kerlin Javier, la voluntad de Dios no es la división, pero las iglesias se dividen porque los líderes no se saben manejar y no buscan la dirección de Dios y solo buscan hacerse sentir como jefes y no como obreros de Dios. Kerlin, ¿cómo tú sabes? Pero gracias por estar con nosotros en el día de hoy, 809-848-7701. Usted escucha La Hora Feliz y yo quiero saber su opinión, yo quiero saber lo que usted puede decirme al respecto. Buenas tardes. Hermano, Dios te bendiga. Dios me le bendiga. Oh, varón, ahora que usted me acuerdo, quiero enviar un saludo muy especial a Mama Carmen allá en Santo Domingo, República Dominicana. A mí se me había olvidado a qué sabían las arepas dominicanas, porque desde que vine aquí lo que me estaban dando era arepa venezolana, arepas colombianas, muy buenas por cierto, pero yo había disminuido enormemente el consumo de arepas dominicanas, pero Mama Carmen se acordó de mí y me mandó un trozo de arepa, que eso ha sido la misma gloria de Dios. Un abrazo grande, que el Señor me le recompense, que el Señor me le ayude y le multiplique. Gracias por acordarse de mí. Ok, varón, dígame ahora. Tú sabes que usted tiene un pueblo que lo ama aquí. Sí, la mano es Mama Carmen, pero no, llevo tu arepa, me aman, pero no me mandan nada, ni un pedazo de arepa. Pero no importa, yo estoy muy gordo, de verdad, no se preocupe, varón. Yo sé que me ama. Dígame, mi hermano. Cuando una iglesia está así, es que la simiente de Dios no está ahí y Dios no permanece en un reino dividido, porque ya ahí está controlando el otro. Pero una preguntita, ¿por qué tú dices, por qué tú dices que el reino está dividido cuando las dos iglesias van a seguir predicando a Cristo, van a seguir anunciando el evangelio? O sea, no es que están predicando otra cosa, van a seguir predicando lo mismo, pero se dividieron, una para la derecha y otra para la izquierda. ¿Tú crees que eso puede ser de Dios? No creo que sea de Dios, porque es que donde está Dios y el Espíritu de Dios, cuando Dios, la simiente de Dios está en una iglesia, se mantiene y tenemos que soportar muchas cosas y aguantar, porque ahí es que viene la cosa, que tenemos que soportar y todo eso. Entonces no soportan, hermano. Dios me le bendiga mucho, hermano. Gracias por todo su cariño, gracias por su opinión, gracias por dejarnos saber lo que opina. Wilmer Hernández dice que la iglesia es dividida, ahí no hay santidad. Que cuando la iglesia se divide, ahí no hay santidad. Entonces sabe la canción que dice: muévete en mí, toma mi mente y mi corazón, llena mi vida de tu amor, muévete en mí, oh Dios Espíritu, muévete en mí, Santo. 809-848-7701. Buenas tardes. Dios le bendiga, Ramona Hola. Matos de Villa Agrícola. Dígame. Bueno, yo diría que Dios no vino a dividir iglesia. Dios no vino a eso. Vino a transformar la iglesia. Ajá. Vino ¿A qué más vino, sierva? Espérese un momentico. Sígame diciendo, por favor.
a que las iglesias sean testigos de su poder. Yo soy testigo del poder. Muchas gracias, mi hermana Ramona, por dejarme saber su punto de vista. Si usted quiere llamarme, mándeme una nota de voz. Es mejor así. Buenas tardes. Buenas tardes, Josué. No es la voluntad de Dios la división de la iglesia, que es su cuerpo. Él quiere que la iglesia esté unida. Por eso él dice en Juan capítulo 13 que él nos dejó un nuevo mandamiento. Y ese nuevo mandamiento es que nos amemos unos a otros. Como él nos amó a nosotros, así nos amemos nosotros los unos a los otros. Pero a veces hay divisiones que son inevitables, porque como dijo Pablo, os rogamos, hermanos, que no os apartéis de todo hermano que anda desordenadamente y no conforme a la enseñanza que hemos recibido de nosotros, ya sea por carta o por enseñanza o por carta. Así que si no hay un acuerdo y hay una parte de hermanos que no se sujetan a las escrituras, pues yo entiendo que hay que apartarse de ello, pero el Señor quiere que su iglesia esté unida y que lleguen a la comprensión y que se guíen por medio de la palabra. Dios me le bendiga mucho. Gracias por estar con nosotros. Usted sabe que hay iglesias donde yo no pudiera ni siquiera tomar un micrófono. No me dejaran porque tengo una valva. Entonces, esas iglesias se dividieron. 809-848-7701. Buenas tardes. Buenas tardes, hermano Josué. Hola. Samaria Salas de Santo Domingo. Bueno, no puede, de entrada no puede ser. Oh. Si recordamos, aunque una corriente, una doctrina, un fundamento, una norma, no puede basarse sobre una cita bíblica, pero yo no creo que la oración de Juan 17 haya sido una casualidad. Ahora bien, hay situaciones que se dan que lastimosamente eso sucede. Yo soy de lo que pienso que uno no debe ser parte de una iglesia que se dividió. Ese es mi criterio. Uno no debe ser parte de una iglesia que se dividió. Porque no creo que sea el plan de Dios. Porque Dios me le bendiga mucho, hermana. Gracias por estar. Gracias por estar con nosotros. Me escribe por acá el hermano Natanael, me está preguntando que si yo que haga un llamado a todos los pastores que han dividido iglesia y que me den su opinión para 809-848-7701. Sí, porque hay muchos pastores que me están escuchando que sus iglesias son el resultado de una división. Entonces la pregunta es, ¿eso fue voluntad de Dios o no fue voluntad de Dios? Hora feliz, buenas tardes. Dios le bendiga, Pastor Ceballos. Un poquito tarde le respondo, pero no se preocupe. Mi opinión sobre el tema es que no es la voluntad de Dios que una iglesia se divida. La división nunca viene de Dios. Dios es un Dios de unidad. Y la división la provoca el diablo. El Señor la reprenda en nombre de Jesús. Así que hay que revisar. Ahora, una cosa es que Dios se manifieste con un fin específico, pues algunos conflictos, problemas ya de mucho daño para la iglesia, pues Dios mismo saca gente, pero Dios no es Dios de división. Dios me le bendiga mucho, gracias. Este oyente dice que cuando hay división es por los mismos miembros de la iglesia. Cuando hay división, los mismos miembros son los que causan divisiones. Es que tienen que ser lo mismo, porque ¿quién más puede ser? Hora feliz, buenas tardes. Muy buenas tardes, bendiciones. Michael Raúl La Crema, Villa Liberación, el Almirante. La Crema, adelante. No creo que es de Dios, para que ya Pablo dice varias veces en sus cartas a los Corintios que porque unos son de Pedro, otros de Felipe, etc. Entonces ya conocemos esa historia y dice porque dicen que uno es de uno y otro de otros y todos somos uno en Cristo. O sea, es una sola cabeza. La cabeza de la iglesia es Cristo. Si todos somos con Él, no se puede dividir, dijo Jesucristo. Pero seguimos predicando a Cristo. Porque un reino dividido no prevalece. Y también cuando la persona predica y sana de los
los apóstoles le dicen, lo detenemos, él dice, no, porque que es conmigo, contra mí no es. Y el que conmigo recoge, no desparrama. O sea, Dios no es Dios de división, sino de unión. Dios les bendiga. Dios me le bendiga mucho la crema. Dios bendiga mucho. Varón, la crema. Así que se llama, no fui yo, él dice que se llama así. Dice por acá María, las cosas de Dios son a veces inentendibles, porque a veces cuando se dividen los dos templos se llenan. Los apóstoles se dividieron y entonces se expandió el evangelio. María entiende que las cosas de Dios a veces uno no le entiende. Dice Adalgisa desde la Romana, puede ser la voluntad de Dios si se ejecuta de acuerdo con los líderes y es para extender el reino, pero si es bajo orgullo y egoísmo, Dios no está ahí. Gracias por dejarnos saber su punto de vista. Dice esta oyente por acá, Josefina, la iglesia donde yo me doctriné y me bauticé se dividió y muchos creyentes se desviaron y después de esa primera división, esa iglesia se ha dividido como 15 veces, dice Josefina. La división no viene del enemigo, no viene de Dios, será. Gracias por estar con nosotros. Dice por acá este oyente, Dios restaura, Dios une, Dios no divide. Esa es Ángela. 809-848-7701. Josué Besaleel Ceballos contigo acá en La Hora Feliz. Buenas tardes. Dios te bendiga, hermano Josué Ceballos. Soy Sonia Martínez y aquí del Almirante. Hola. Mi opinión es la siguiente. Muchas veces es la voluntad de Dios, pero otra vez es provocada por el hombre que no se quiere someter, ni quiere cobertura, no quiere estar bajo la cobertura de nadie y quieren hacer lo que le venga en gana. Es por eso que se dividen muchas veces. Esa es mi opinión. Dios me le bendiga mucho, hermana Sonia, por estar en nuestra sintonía. Nora Cristina dice que quien divide es el Señor de los cachos. Así dice ella. Buenas tardes. Josué, Dios te bendiga y bendiga a la audiencia. Amén. Pedro Díaz. Nunca es la voluntad de Dios que la iglesia se divida o la congregación, pero sí el enemigo, Satanás, siempre anda detrás de los líderes y mientras más encumbrados se ven, entonces el enemigo pone la avaricia y buscar rango y ya ellos dirían que no quieren ser más cola de ratón sino cabeza de león y quieren ya separarse para no ser dirigido por el pastor que Dios quizá ha establecido. Así eso es lo que sucede, la avaricia y los rangos en los líderes, porque no en los laicos, no, es en los líderes de altura. Esa es mi opinión. Dios me le bendiga mucho, varón. Gracias. Buenas tardes. Dios me le bendiga. Le hablamos de la romana. Aquí estamos el siervo Sadiel, Wander y Jonathan que le habla. Adelante, comandante. Yo no sé si es de Dios o no. Para mí, yo creo que no, siervo, pero lamentablemente de la división nació la iglesia protestante y por mi barrio son 4 esquinas y hay 17 y no se conocen ninguna. ¿Y entonces? ¿A quién le cree? Dios bendiga mucho, varón. Gracias por estar con nosotros y todo el equipo que estaba contigo. Buenas tardes. Buenas, que Dios le bendiga. Hermano Josué, es Patria aquí, Villa Consuelo de Santo Domingo. Dígame. Claro que no, la división no viene de Dios, sino viene del enemigo. Porque la palabra de Dios habla del trigo y la cizaña, en Mateo 13, por ahí. Entonces, el enemigo fue que sembró la cizaña. El enemigo es que quiere la división en la iglesia, a veces no viene de parte de Dios, claro que no. Dios me le bendiga mucho, hermana. Gracias por estar en nuestra sintonía. Ya no puedo sacar más llamadas, desafortunadamente. No puedo recibir más llamadas. Déjenme sacar un par de notas de voz y ya. Buenas tardes. Buenas tardes. Varón, ¿y dónde que usted está escuchando La Hora Feliz? Varón, parece que está como un sitio sospechoso. Vamos a dejar pasar esa opinión. No voy a hacer cosas. Hora Feliz, varón. Déjenme terminar con usted. Buenas tardes. Dios le bendiga, ministro Josué Ceballos. Hola, varón. Hola, Nelson Durán de los Tres Brazos.
Bueno, con respecto a la pregunta de que si creemos que es voluntad de Dios que una iglesia se divida, lógicamente, Dígame, varón, dígame. lógicamente no creo que sea voluntad de Dios. Amén. Porque Dios nunca va a querer que donde se congregan sus hijos haya problema y división. Ahora, sí sucede, porque casualmente en la iglesia que yo me congrego o me congregaba, ahora mismo estamos divididos. Ahora mismo surgió un problema y se dividió la iglesia. No me diga. ¿Entiendes? Entonces, dígale que oigan este también programa. sabemos que que la hoja de un árbol no se mueve sin la voluntad de Dios. O sea, y todo lo que pasa, vamos a decir, en la vida de nosotros los creyentes, es porque Dios lo permite. O sea, una cosa es permitir y que sea voluntad. Yo creo que no es voluntad de Dios, sino que Dios permite las cosas con un objetivo que solo Él lo sabe. Dios le bendiga. Dios me le bendiga más, varón. Gracias por estar con nosotros. Última opinión por hoy. Buenas tardes. Dios le bendiga, mi hermano. Amén. Si la división es para expansión de la obra, yo entiendo que está bien. Recordemos que todos somos diferentes, pensamos diferentes y a veces no vamos a estar de acuerdo quizás en totalidad con un hermano. Entonces, eso fue lo que pasó con Pablo y con Bernabé, que se dividieron quizás por un desacuerdo, pero la obra del Señor continuó. Dios me le bendiga mucho, hermana. Gracias por su opinión. Termino con esta, Edward Herrera. Si el pastor se desvía y está haciendo cosas en desacuerdo con la palabra, hay que salir corriendo. Gracias, varón, por estar en nuestra sintonía. Gracias a todos. Se quedaron muchas opiniones sin recibir o recibidas, pero no leídas. Por favor, me disculpan. Usted sabe que es un tema de tiempo y a veces no tenemos el tiempo para leerla todas, pero gracias, ¿verdad? Tratamos de ser lo más variados posible y ser aleatorios y eso. Pero gracias de todo corazón, interesante. Y este tema, yo espero que, ¿verdad? Es un tema inquietante para muchos. Es un tema que no es difícil, es un tema fácil. La gente inmediatamente asume que la división es del diablo y que eso no es correcto. Obviamente, si nosotros analizamos y si nosotros vemos los orígenes de todas las iglesias evangélicas, de todas, no ayer, no, sino de todas, analice todos los orígenes de todas las iglesias evangélicas y usted dígame, a ver, dígame cuántas iglesias son el resultado de una división. ¿Cuántas? ¿Qué porcentaje de las iglesias evangélicas que usted conoce son en sus orígenes? Si usted le da para atrás, esa que tiene 100 años ahí, dele para atrás, esa que tiene 20 años, dele un chin para atrás, y usted va a ver de dónde salieron. No mantuvieron el nombre de sus orígenes, sino que cambiaron el nombre. ¿Por qué cambiaron el nombre? Entonces, si usted se pone a analizar, el caso más popular no es el único, pero es el caso más popular, el caso de la Reforma Protestante. Había un grupo de personas, una sola iglesia, por lo menos, famosa, fuerte, y esa iglesia recibió un golpe que la dividió cuando Martín Lutero escribió las 95 tesis por allá hace más de 500 años. Entonces, ahí se produjo una división. Algunas personas no les gusta utilizar la palabra división, sino prefieren utilizar la palabra separación. Y la palabra separación pudiera ser un poco más digerible y entendible, porque cuando nos separamos, nos estamos separando porque tal vez humanamente no estamos de acuerdo, pero en realidad es mejor separarnos que seguir juntos. Y usted diría, pero eso no es de Dios porque Dios quiere la unidad. Dios quiere la unidad alrededor de Él, pero muchas veces no es práctico, no es fácil, ¿verdad? Que hombres mantengan los mismos criterios. Hay algunas personas que quieren que los cánticos sean más tradicionales, que no se toque tambora ni güira en la iglesia. Hay otros que quieren darle a los jóvenes la música contemporánea y no nos ponemos de acuerdo. Tenemos el deseo de que Cristo nos dirija, tenemos el deseo de que la iglesia crezca, pero no nos ponemos de acuerdo en la manera. Entonces, tal vez yo creo que por ahí pudiera estar la mejor forma de explicar lo que ha sucedido con la iglesia. Repito, lo de Martín Lutero y la Reforma Protestante ha sido el capítulo más conocido, pero no fue el único momento donde la iglesia experimentó una separación. Antes de Martín Lutero,
200, 300 años después de la muerte de los primeros apóstoles, la iglesia estuvo enfrentando separaciones por el tema muchas veces doctrinal, muchas veces por el tema de la manera como se dirige la iglesia. Fíjense, una hermana al final mencionó algo interesante, mencionó un episodio que aparece en el libro de Hechos, a partir del versículo 36, en el capítulo 15, Hechos 15, 36, dice la palabra del Señor: después de algunos días, Pablo le dijo a Bernabé: volvamos a visitar a los hermanos en todas las ciudades que hemos anunciado la palabra del Señor para ver cómo están. Pablo invita a Bernabé. Bernabé tenía más rango en cuanto a más experiencia, tenía, ¿verdad? Tenía más años en el Señor. Bernabé es el que hasta cierto punto patrocina a Pablo. Bernabé es el hermano maduro, el hermano que tiene más experiencia, y Pablo le invita: vamos otra vez a irnos a visitar las iglesias. Salimos en un primer viaje, se convirtió mucha gente, la iglesia las dejamos sembradas, vamos a ver cómo están. Y Bernabé estuvo de acuerdo, versículo 37, pero hubo una pequeña dificultad. Bernabé quería que llevasen consigo a Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos, pero a Pablo no le parecía buena idea llevar consigo al que se había apartado de ellos desde Panfilia y no había ido con ellos a la obra. Pablo no estaba de acuerdo con llevar a Juan Marcos. Bernabé sí quería que llevaran a Juan Marcos. Juan Marcos no había entrado en pecado, no se le vio un problema de que se robó el dinero, de que fornicó, de que adulteró. Juan Marcos no pudo seguir el viaje y se devolvió, y eso no le gustó a Pablo, y Pablo no quería que llevaran a Juan Marcos. Bernabé sí quería ir a la obra misionera con Juan Marcos, y hubo tal desacuerdo entre ellos que se separaron el uno del otro. Bernabé, tomando a Marcos, navegó a Chipre, y Pablo, escogiendo a Silas, salió para otro lado. Se separaron porque no pudieron estar de acuerdo sobre eso. En realidad, yo pienso que cuando una iglesia se separa porque hay puntos de vista diferentes, yo creo que puede ser parte de la voluntad de Dios. Ahora, cuando nosotros hablamos de que la iglesia se separa por envidia, se separa por pecado, entonces ahí hay algo diferente. La separación en sí mismo no es el problema, porque van a seguir anunciando el evangelio, van a seguir predicando la palabra del Señor, van a seguir, ¿verdad? Buscando el rostro de Dios, buscando ser lleno del Espíritu Santo. Eso muchas veces es una motivación para que la iglesia crezca, pero cuando las divisiones o separaciones están basadas en asuntos de pecado, ya ahí el problema no es la división, el problema es el pecado. El problema es el pecado que no ha sido curado, que no ha sido confesado, que no ha sido perdonado. Y ese realmente es lo que puede generar un problema serio. A lo mejor la iglesia se quedó unida, pero si la iglesia está unida, no se ha separado, pero hay pecado, hay diatribas, hay oposición interna. A veces es mejor que la iglesia se separe, porque para estar como una olla hirviendo, ¿verdad? Y no avanza, porque cada vez que los líderes quieren tomar una decisión, aparece un grupo diciendo: pero ¿por qué no lo hacemos de otra manera? Entonces es mejor a veces que haya paz, y la forma como puede que haya paz es a través de una separación. Entiendo que hay casos donde la separación de una iglesia, separación en dos, muchas veces es parte de la voluntad de Dios. De hecho, yo creo que si nosotros como pueblo evangélico estamos hoy de pie, y a pesar de tantas separaciones que hay, la iglesia evangélica sigue creciendo, sigue avanzando, entonces tiene que ser porque Dios ha estado en el asunto. Porque si hubiera sido cosa solamente de hombres, hace tiempo que nos hubiéramos extinguido. Por lo tanto, yo creo que mientras nosotros estemos predicando a Cristo, esa es la raíz de la unidad. Tal vez no estamos bajo el mismo techo, pero estamos todos buscando el mismo objetivo. Ese es el espíritu de la unidad, que nos unimos. Hay diferencias personales tal vez, pero cuando llegamos al punto de Cristo, ahí estamos unidos en la misma página. Tal vez usted quiere predicar con megáfono, yo quiero predicar al aire libre, usted quiere predicar desde las redes sociales, yo quiero predicar, pero al final del cabo estamos predicando a Cristo. Por lo tanto, yo con este programa lo que quiero es que usted no juzgue a la ligera, no se apresure a juzgar. Yo creo que hay muchas separaciones que se hacen por la voluntad de Dios, con el objetivo de que su nombre sea enaltecido, con el objetivo de que talentos y ministerios sean multiplicados. ¿Por qué no?
Entonces, de lo contrario, fuéramos como la iglesia católica, con una sede en un lugar y de ahí se bajara la línea toda la iglesia del mundo. Y eso obviamente no ocurre con la iglesia evangélica. Por lo tanto, concluyo este programa diciendo que lo que hay que tener cuidado es el pecado. La iglesia tiene que tener santidad, separada o unida. Tiene que haber una iglesia íntegra, gente que se preocupe el uno por los otros, el uno por el otro. Sí hay momentos donde una separación puede generar algún tipo de malestar, algún tipo de dolor, pero tiene que haber también el espíritu de perdonar. Te fuiste, ya no estás con nosotros, pero te amamos en el amor de Cristo. Eso de que, no, ese grupo se separó, no se junte con ellos con nadie. No, ahí sí no, porque entonces ahí hay odio, ahí puede que haya envidia, ahí puede que haya raíces de amargura y eso es lo que hay que curar. Se separaron por la razón que sea, no me gustó, no fue mi deseo, pero eventualmente el Señor sabrá. Dios le bendiga y que Dios le ayude y seguimos nosotros también buscando el reino de los cielos. Termino diciendo que el apóstol Pablo no quería llevar a Juan Marcos porque se había separado de ellos en un momento de la obra misionera. Sin embargo, el apóstol Pablo luego, años después, el apóstol Pablo parece que rectificó y conoció el valor que tenía Marcos. Y dice la palabra del Señor que en un momento determinado, el apóstol Pablo le escribe a Timoteo, su hijo en la fe, le escribe en 2 de Timoteo capítulo 4 versículo 11, dice, solo Lucas está conmigo, toma a Marcos y tráele contigo, porque me es útil para el ministerio. Es decir que parece que en un momento definido el apóstol Pablo tenía cierta opinión sobre Marcos, pero con el tiempo esa opinión cambió y después vemos al apóstol Pablo mandando a buscar a Marcos porque entendía que él podía serle útil a la obra. Es decir, no hubo raíz de amargura. No estuvimos de acuerdo en un momento determinado. No nos pusimos de acuerdo, bueno, para que no haya pleito, tú por allá, yo por allá. Pero eventualmente al final seguimos predicando a Cristo y cuando tuve la oportunidad te invité a que vinieras de nuevo a trabajar conmigo. Ven, vamos a seguir hablando. Ven, predica en mi iglesia. Somos hermanos en la fe, nos veremos en el mismo cielo. Así que haya ese tipo de unidad y no veamos todas las divisiones como algo que necesariamente tuvieron a Satanás detrás, sino que veamos que Dios obra de muchas maneras y que a veces su obra camina de formas que tal vez nosotros no entendemos. Sigamos avanzando, tengamos amor los unos por los otros y sea donde sea que usted esté, que el Señor le ayude. Y sea usted parte siempre de la solución y no del problema. Dios me le bendiga. Un abrazo, como siempre, para tu hermano en Cristo, Josué Ceballo. Ha sido un alto honor, un placer, un privilegio haber estado contigo en esta hora feliz. Un abrazo. Dios mediante, nos vemos pronto, si es la voluntad de Dios. Bye, bye. Dios te bendiga más.